pueden hacer las cosas. Sin más, tiene la palabra el profesor Israel. Bueno, moltes gràcies i bon dia a tothom. Bueno, como podéis imaginar, mi posición en esta mesa después de la intervención del profesor Carlos de Cabo no es nada sencilla, pero al hilo de lo que él ha planteado, me gustaría a mí también intentar, bueno, plantear algunas reflexiones acerca de la relación entre poder constituyente y democracia, o dicho de otra manera, entre poder, digamos, la idea del poder constituyente popular, que es una categoría, una noción, digamos, que se teoriza en el marco de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, pero que tiene, digamos, antecedentes bastante relevantes, y que es una categoría, efectivamente, como se decía antes, que a pesar de que en su momento juristas como Carré de Malver ya la definían como uno de los problemas capitales del derecho público moderno, es una categoría que ha permanecido deliberadamente eclipsada, ¿no? Es decir, hace 2 o 3 años posiblemente hubiera sido imposible, hubiera parecido una cosa fuera de la realidad, organizar un seminario donde se discuta sobre el poder constituyente, ¿no? Porque la categoría de poder constituyente democrático, de poder constituyente popular, es una categoría que ha estado prácticamente reducida a una suerte de concepto metafísico, y como bien decía el profesor Carlos de Cabo, este ocultamiento no es gratuito, tiene una función ideológica, y la función ideológica precisamente es ocultar la tensión que históricamente ha existido entre poder constituyente democrático, popular, por un lado, y poderes constituyentes oligárquicos o autocráticos por otro, ¿no? La historia, digamos, la humanidad en buena medida es una historia de tensiones entre procesos de democratización y de desdemocratización, y el ocultamiento de la temática del poder constituyente democrático tiene que ver con la primacía en las últimas 4 décadas posiblemente de un poder constituyente oligárquico que en realidad ha venido actuando como un poder desconstituyente de las precarias conquistas que el poder constituyente popular había conseguido, como digo, en los últimos tiempos, ¿no? Y por eso me parece que puede ser útil, el profesor Carlos de Cabo ha adelantado algunas de estas cuestiones, hacer un ejercicio de historia conceptual, de recordar de dónde vienen estas categorías, la categoría de lo constituyente, la categoría de lo democrático, para ver efectivamente cómo esas categorías, que están profundamente enraizadas en la historia del constitucionalismo moderno, han sido deformadas de tal manera que hoy resultan en buena medida irreconocibles, ¿no? Por tanto, digamos, en este ejercicio de historia conceptual que yo me propongo de manera muy sucinta y quizá superficial hacer en esta media hora que se me ha concedido, creo que habría efectivamente que comenzar por decir que la idea de constituir democráticamente es una idea que, digamos, está presente ya en la antigüedad, ¿no? Tanto la idea de constituir como la idea de democracia. Constituir es una expresión que viene del latín, ¿no? De cum statuere, de instituir com, que aparece, digamos, y tiene su desarrollo más cabal en el derecho público romano, republicano, y la idea de democracia, como todos sabemos, tiene su origen en el contexto de los regímenes políticos áticos, ¿no? Con anterioridad. Si uno se fija, digamos, qué supone en el derecho público republicano romano la idea de constituir, claramente esa idea, digamos, viene vinculada a una práctica digamos, legislativa específica y superior a otras prácticas, porque es el poder de digamos, iniciar cambios legislativos radicales. Cambios legislativos que permitan precisamente eso, ¿no? Cum statuere, es decir, refundar junto a otro las relaciones de poder que existen en la sociedad. Este es el sentido dominante de la idea de la República Romana, y sin embargo es una idea de constituir que desaparece luego en el Imperio, donde constituir, o lo que se constituye, viene prácticamente reducido a lo que decide jurídicamente el emperador, ¿no? Pero en ningún caso, digamos, ya tiene esa connotación de refundar radicalmente las relaciones de poder. Y algo similar ocurre, ahora volviendo a un concepto anterior, con el concepto de democracia, que, como se decía anteriormente, ya en sus orígenes es un concepto que aparece con una fuerte connotación de clase, algo, digamos, totalmente distinto a cómo se identifica la democracia en la actualidad.
Si uno se fija en la idea de democracia que existe en los clásicos, como por ejemplo en Aristóteles, la democracia es efectivamente el gobierno del mayor número, es el gobierno de los muchos frente al gobierno de los pocos, pero no solamente tiene esta connotación numérica, el gobierno de los muchos numéricamente, sino también el gobierno de los muchos que además son los pobres libres. Es decir, la democracia es el gobierno de los pobres libres, es el gobierno de las clases no plutocráticas frente al gobierno de las minorías económicas y las oligarquías, ¿no? En Aristóteles está clarísimamente presente esta fuerte contraposición entre democracia y oligarquía como dos categorías políticas que tienen un fuerte contenido de clase. Bueno, tanto la noción de constituir en el sentido republicano clásico como la idea de democracia como una categoría, ya digo, socioeconómica, eran categorías tan conflictivas que prácticamente desaparecieron durante muchos siglos del lenguaje político y del lenguaje jurídico, ¿no? Después de la República Romana y después la democracia ática, uno, digamos, se encuentra con que la idea de democracia como se entendía originalmente desaparece, no se vuelve a utilizar en el mismo sentido, y tampoco la idea de constituir, que marchan, digamos, como ideas separadas y por otro lado olvidadas. ¿Cuándo se produce la recuperación y la convergencia de estos conceptos? ¿Cuándo se produce la convergencia que permite hablar de constituir democráticamente? Y que es la que está vinculada a la noción de poder constituyente democrático o de poder constituyente popular. Bueno, vuelve a aparecer, digamos, tardíamente en las últimas épocas de la Edad Media. Por ejemplo, una de las principales manifestaciones de esto tiene lugar en el siglo XIV con autores como Marsilio de Padua. Cuando Marsilio de Padua escribe su famoso Defensor Pacis en 1324, se plantea, digamos, un dilema básico de la época, ¿no? Es decir, hay un conflicto entre el emperador y el papa, en este caso entre Luis IV y Juan XXII, y entonces Marsilio de Padua tiene que establecer a quién corresponde la soberanía. Bueno, Marsilio de Padua dice que la soberanía no le corresponde ni al papa ni al emperador, porque ninguno puede constituir al otro, es decir, ninguno puede autorizar el ejercicio de poder por parte del otro. ¿Por qué? Porque el único sujeto que puede constituir a esos poderes es el pueblo. El único sujeto que puede constituirlo es un sujeto externo, es una fuerza extrainstitucional que Marsilio de Padua designa con diferentes terminologías. A veces habla de pueblo, pero a veces habla también de la multitud necesitada, ¿no? Y aquí ya hay ecos de la idea originaria de democracia, la multitud necesitada, la multitud en asamblea, que es, digamos, la fuerza capaz de constituir a los otros poderes. Bueno, aquí ya vemos cómo, en el siglo XIV, vuelve a aparecer con mucha fuerza estas categorías que van a preconcebir la idea de poder constituyente democrático, ¿no? La existencia de una fuerza extrainstitucional que instituye a la autoridad política, que es la que determina las formas de gobierno, y esto es muy importante, que no tiene ningún origen divino, no tiene ningún origen trascendental, es una fuerza material. Aquí hay una gran ruptura, digamos, que es la que produce Marsilio de Padua, que incluso cuando intenta explicar la justificación del pueblo como figura constituyente, recurre a los escritos de Aristóteles y de Galeno sobre los animales, ¿no? Hace una comparación material, dice el acto de instituir, de crear un gobierno nuevo y de condicionarlo, es un acto, digamos, material que se puede equiparar al nacimiento de un animal, incluso. Por lo tanto, la idea esta de poder constituyente democrático se va incubando ya como una idea fuertemente secularizada, como una idea, digamos, profana, donde queda muy claro que hay dos tipos de poderes. Hay un poder que es el que participa en la constitución de un orden, y ese es un poder superior, y hay otro poder que es el que gobierna dentro de ese marco constituido. Y ese poder que constituye el orden, lo que luego será el poder constituyente, tiene superioridad sobre el poder constituido. Esto es muy importante, como digo ya, en ese, digamos, escenario donde donde va a fermentar la idea de revolución democrática, y que luego se va a ir afirmando en los siglos siguientes. Se va a ir afirmando, por ejemplo, con las teorizaciones de los monarcómanos, ¿no? Que los monarcómanos lo que vienen a decir es ese poder constituyente popular en situaciones extraordinarias, cuando el gobierno es tiránico, cuando el gobierno es despótico, es un poder que se puede activar como poder de resistencia destituyente. Tan destituyente que es posible matar al tirano cuando el tirano abusa de su poder. Es decir, hay la justificación de que frente a un acto, digamos, abusivo por parte del poder, cuando ya no es posible restablecer, como decían los medievalistas, la constitución mixta, le cabe a ese nuevo poder constituyente actuar como un poder
destituyente del poder arbitrario y constituyente de un nuevo orden, ¿no? Esta idea, digamos, también aparece en los monarcómanos y luego aparece en autores como Althusius, ¿no? Althusius es del siglo XVII, en 1603, donde queda claro ya que no solamente Dios, es decir, una figura divina, tiene capacidad constituyente, sino que, como decía antes, el pueblo también tiene esta potestas constitutiva, ¿no? Que en el caso de Althusius es muy interesante porque dice, digamos, pensemos en que todos estos autores están teorizando contra el Estado absoluto. Y entonces lo que dice Althusius es, cuando el pueblo es el que constituye, no constituye para crear un Estado, sino que constituye para crear formas políticas diferentes, que en el caso de Althusius es formas federativas, ¿no? Un poco esto tiene algún eco con digamos, las ideas con las que cerraba el profesor de Cabo su intervención. En el nacimiento de la idea de poder constituyente democrático hay un cierto sesgo antiestatalista, que naturalmente viene de la oposición al absolutismo, pero hay esta idea de que el poder constituyente democrático tiene que constituir formas de gobierno que tienen que ser alternativas al Estado. En este caso, al Estado, digamos, absolutista, que comienza a manifestarse en las fases iniciales del desarrollo del capitalismo, ¿no? En todo caso, digamos, lo que es interesante es que ya en el siglo XVII, digamos, se asienta la idea de que el poder constituyente no solamente reside en el rey, no solamente reside en el monarca, no es un poder que venga, digamos, de Dios, sino que es posible comenzar a pensar la idea de un poder constituyente popular que reside en el pueblo. Naturalmente, cuando uno se fija en estos antecedentes, es más fácil entender lo que ocurre en los tres grandes procesos revolucionarios que dan lugar al constitucionalismo moderno, ¿no? La Revolución Inglesa, la Revolución Americana y posteriormente la Revolución Francesa, que desde cierta perspectiva teórica suelen ser calificadas como revoluciones burguesas o a veces como revoluciones liberales, pero que en mi opinión esa caracterización a veces puede resultar demasiado reductiva porque oculta lo que esas revoluciones tuvieron de procesos democratizadores. Fueron procesos constituyentes democratizadores de irrupción del pueblo, de la multitud necesitada en la vida política, aunque luego, digamos, esos procesos puedan haber sido cooptados, ¿no?, por fuerzas oligárquicas o aristocráticas. Pero las grandes revoluciones constitucionales modernas, contrariamente a lo que a veces de manera simplificada, a mi juicio, se explica en las clases de Derecho Constitucional, fueron bastante más que simples revoluciones burguesas o que revoluciones liberales, ¿no? Y eso, ya digo, aparece en los tres grandes movimientos constitucionales modernos, en la Revolución Inglesa, en la americana y en la francesa. En la inglesa, sobre todo en un momento que suele ser, digamos, bastante olvidado en las explicaciones constitucionales, que es en el momento de la guerra civil inglesa, que tiene lugar en la lucha contra el absolutismo, digamos, de Carlos I. Allí hay un primer proceso constituyente democrático, republicano, donde además tienen un protagonismo muy importante esas masas populares que estaban vinculados a esos grupos que eran los levelers o los diggers, que eran en realidad pequeños propietarios y campesinos sin tierras. Y son actores muy importantes en la lucha contra el absolutismo. La mayoría de ellos formaba parte del ejército de Cromwell que luchaba contra Carlos I, y son ellos precisamente los que van a reactualizar el concepto de democracia. El concepto de democracia prácticamente había desaparecido del lenguaje político a lo largo de toda la Edad Media. Comienza a aparecer, ya digo, tímidamente con Marsilio de Padua, pero vuelve a aparecer en la Revolución Inglesa, donde los diggers y los levelers son precisamente acusados por sus adversarios de demócratas, ¿no? Demócratas es un insulto. ¿Por qué? Porque la democracia, como en su sentido clásico, es el gobierno de los pobres, es el gobierno de los que tienen que vivir de su trabajo, es el gobierno, digamos, en las lecturas elitistas y oligarquizantes, es el gobierno de los mediocres, de los que no pueden gobernar porque no tienen tiempo para reflexionar porque están obligados a vivir de su trabajo, ¿no? Entonces, digamos, por lo tanto, aquí se inicia un proceso constituyente democrático que es visto como una gran amenaza, porque ese proceso constituyente democrático plantea, digamos, dos cuestiones capitales. Es un proceso constituyente que es ejercido como un acto colectivo, como un acto igualitario, protagonizado por los muchos y no por los pocos, y con un sentido, digamos, claramente conflictivo, porque lo que plantea es la rediscusión radical de las relaciones de poder. No solo en términos políticos, como pretendía en cierto sentido, digamos, Cromwell, ¿no? Es decir, lo que proponen los sectores populares de la Revolución Inglesa no es un simple
instrument of government, no es un simple instrumento de gobierno, sino, digamos, replantear en términos radicales las relaciones políticas y las económicas. ¿Qué significa eso? Primero, radicalizar la participación popular, es decir, reconocer que el principio de representación solo puede ser aceptable en la medida en que los pobres puedan participar en las elecciones y en la medida en que los representantes resultantes de esas elecciones rindan cuenta ante sus propios electores. Que rindan cuentas ¿cómo? A través de la revocación de mandatos, a través de mandatos electoralmente reducidos. Digamos, esto es un elemento central dentro de las cuestiones que plantean, digamos, líderes, levelers como Liburn, cuando, digamos, idean lo que para ellos tendría que ser el agreement of the people, ¿no? Un nuevo acuerdo popular. Por lo tanto, la profundización de la participación por un lado, y por otro lado el cuestionamiento de las relaciones económicas existentes. Es decir, no puede haber participación popular masiva, no puede haber incorporación de las clases populares a la política si no hay reforma económica. Y la reforma económica en ese contexto tiene un nombre, reforma agraria. Si no hay reparto de la tierra, no puede haber participación, digamos, política real, ¿no? Por lo tanto, aquí, digamos, ya se configura, en ese contexto de la Guerra Civil Inglesa en 1640 y 1650, esa idea del pueblo entendido como la multitud que tiene el poder para constituir y alterar las leyes fundamentales, incluso para abolirlas. Porque, digamos, la idea de fondo es que no es la negación de la representación, no hay una negación de la representación, pero sí la idea de que la representación política es simplemente un acto fiduciario, un acto de confianza, en el cual el representante ¿no? tiene una relación de fideicomiso con los representados, está obligado a cumplir unas determinadas funciones, y si no cumple con esas funciones, los representados tienen derecho a quitar el gobierno, a abolirlo e incluso a levantarse contra ese gobierno, ¿no? Ya en 1688, cuando ese periodo del proceso constituyente democrático comienza a decaer, alguien como John Locke, que a veces se presenta como un teórico liberal, cuando la palabra liberal ni siquiera existía, digamos, en ese momento, la construcción, digamos, del contractualismo de Locke tiene como elemento de cierre el derecho a la rebelión. Digamos que a veces se olvida, ¿no? Locke es uno de los primeros defensores, precisamente porque es heredero de ese proceso constituyente democrático, del derecho de resistencia. Es decir, si los representantes no cumplen con las funciones para los cuales el pueblo les encomienda, siempre le cabe al pueblo el appeal to heaven, ¿no? Clamar al cielo, el derecho de resistencia. Por lo tanto, participación popular, reforma económica y derecho de resistencia forman, digamos, las piezas claves de ese proceso constituyente democrático. Esa misma idea se traslada al otro lado del océano. Si uno se fija cómo se produce el proceso constituyente de las colonias americanas que luchan, digamos, por la independencia del Imperio Británico, ve, digamos, algunos elementos similares, ¿no? En el año 1777, por ejemplo, Thomas Young, que es un patriota radical de Pensilvania, escribe una carta a los habitantes de Vermont, donde ya distingue entre el Supreme Constituent Power, ¿no? El poder constituyente supremo, y el poder supremo delegado, que no puede ir más allá de lo que el poder constituyente le manda, so pena de convertirse en un poder tiránico, sujeto a la rebelión, a la destitución, etcétera, etcétera. Esto ya está presente en 1777 en las colonias británicas. Claro, 1777 es un año después de la Declaración de la Independencia y un año después de la aprobación de constituciones locales, como la Constitución de Virginia, como las constituciones en Massachusetts y en otras colonias norteamericanas. Constituciones que han sido aprobadas por convenciones constituyentes que han sido convocadas de manera ilegal al margen del orden legal colonial que existía en ese momento. Es decir, que son convenciones constituyentes que son hijas de una ruptura con el orden, digamos, legal vigente, que, digamos, son ejercicios, por lo tanto, de un poder originario, de un poder que no está previamente constituido, y que dan lugar a constituciones que recogen, grosso modo, algunos de los principios de ese proyecto democratizador en el ámbito político y en el ámbito, digamos, económico, ¿no? Otra vez, el reparto de la tierra, la existencia de cargos representativos sujetos a mandato revocatorio, cargos que son, digamos, rotación en los cargos, mandatos cortos en su duración, y, como siempre, el derecho
digamos, de cierre el derecho de resistencia, que ya aparece efectivamente en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Consideramos como verdades autoevidentes que los hombres han sido creados iguales por Dios y que gozan del derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y si un gobierno no respeta esas funciones, le cabe al pueblo el derecho a cambiar ese gobierno, a abolirlo e incluso a reemplazarlo, digamos, por otro, ¿no? Por lo tanto, es un esquema bastante similar. No hay todavía una teorización del poder constituyente, no hay una teoría, pero fijémonos que hay embriones de una discusión que ya viene de la Revolución Inglesa, que viene de Marsilio de Padua, que viene de los monarcómanos, ¿no? Por tanto, esto también se plantea en el caso de la Revolución Americana y tiene algunos, digamos, teorizadores, en cierto modo destacados, como fueron Thomas Jefferson, que fue el encargado de redactar la Declaración de la Independencia, y un personaje curioso y muy atractivo de esa época, que es el revolucionario inglés Thomas Paine, ¿no? Thomas Paine en ese contexto pronuncia una frase famosa que es: la Constitución no es el acto de un gobierno, ¿no? Es el acto de un pueblo que constituye un gobierno. Es el pueblo el que constituye al gobierno y no los gobiernos los que aprueban constituciones. Ya en esa, digamos, teorización de Paine, profundo partidario de la reforma agraria, antimonárquico, convencido, etcétera, etcétera, ya se están sentando las bases de lo que luego se va a teorizar como poder constituyente democrático en el contexto de la Revolución Francesa. Y efectivamente, la tercera gran experiencia de revoluciones democratizantes constitucionales es la experiencia de la Revolución Francesa, donde aparece sí la primera teorización, digamos, más acabada de la noción del poder constituyente, que, como es bien sabido, es la teorización que lleva a cabo el abate Emmanuel Sieyès, ¿no? Digamos, Sieyès como representante del tercer Estado, el tercer Estado que en 1789 no abarca solo a la burguesía, sino que abarca también al pueblo llano, es decir, los tenderos, peluqueros, panaderos, las corseteras de París son tercer Estado en 1789 y se reconocen, digamos, como tal. En ese contexto es donde Sieyès, digamos, teoriza su idea del poder constituyente, ¿no? Recordemos cómo comienza el libro de Sieyès sobre el tercer Estado, donde Sieyès dice: ¿qué es el tercer Estado? El tercer Estado es todo. ¿Qué ha sido hasta ahora políticamente el tercer Estado? No ha sido nada. ¿Qué quiere ser el tercer Estado? Quiere ser algo, ¿no? Quiere tener un lugar, digamos, dentro de la vida pública. Pero para que el tercer Estado tenga lugar en la vida pública, claro, hay que cuestionar el papel de la monarquía, hay que cuestionar el papel de la nobleza y hay que cuestionar el papel del alto clero, ¿no? Por lo tanto, esa idea de poder constituyente tiene efectivamente un sentido revolucionario. Es una idea de poder constituyente que aparece como un poder no subordinado a ninguna constitución previa y que es un poder que está encarnado, en el caso de Sieyès, no por el pueblo, sino por la nación, ¿no? Pueblo y nación no son lo mismo. Bueno, eso Carl Schmitt, digamos, lo explica de manera bastante incisiva. Dice: la nación es el pueblo capaz de actuar políticamente. Un pueblo que no actúa políticamente no es nación. Para que sea nación tiene que tener capacidad de actuar políticamente. Pero es interesante porque aquí se sientan las bases de esa noción de poder constituyente, y si uno se fija en las distintas etapas por las que va atravesando la Revolución Francesa, mientras mayor es la radicalización de la revolución, mayor es la presencia del poder constituyente popular en las constituciones y en las instituciones que la revolución va generando. Si uno compara, por ejemplo, la asamblea que se designa a sí misma constituyente de 1789 y 1791, uno encuentra quiénes integraban esa asamblea. Y uno encuentra el nombre de nobles, encuentra el nombre del alto clero y encuentra pocos representantes tanto de la burguesía como de los sectores populares. En cambio, la convención constituyente de 2 años más tarde, ya uno encuentra un obrero, que por ejemplo un artesano que asiste a las sesiones de la convención con su traje de trabajo, ve la irrupción de las clases populares en esos espacios, digamos, constitucionales, ¿no? La Convención Constituyente Republicana de 1792 es una convención radical democrática que discute y aprueba una constitución que es sometida a plebiscito y aprobada casi unánimemente, ¿no? Intentemos, siempre sin querer, cuidado con las lecciones históricas, sin querer hacer presentismo, pero comparemos aquellas experiencias con muchas de las experiencias que tenemos hoy en la actualidad. Es una convención, ya digo, aprobada a través de un plebiscito unánimemente, que da lugar posiblemente a la constitución más democrática de todo el siglo de la Revolución Francesa, que es la Constitución de 1793.
Constitución de 1793, que, como es bien sabido, digamos, es producto, entre otras cosas, del genio de gente como Robespierre o como Saint-Just. ¿Y qué tiene esa Constitución de 1793? Bueno, tiene lo que decíamos antes, ¿no? Ese proyecto de los procesos constituyentes populares democráticos, la radicalización de la participación popular, vuelven a aparecer los controles a los representantes. Fíjense la idea de la representación que tiene Robespierre, que es interesante, ¿no? En un famoso discurso que pronuncia en la Convención, cuando Robespierre explica su idea de democracia, dice: entiendo por democracia el gobierno donde el pueblo hace por sí mismo todo lo que puede hacer y a través de representantes controlados todo lo que no puede hacer por sí mismo, ¿no? Fíjense que es una inversión de la idea de democracia que tenemos hoy, ¿no? La idea de democracia es votar cada 4 años entre representantes que se parecen como Coca-Cola y Pepsi-Cola y luego todo el mundo a ver el Gran Hermano o el partido de fútbol, ¿no? Para Robespierre la democracia es el gobierno donde el pueblo hace por sí mismo todo lo que puede hacer y a través de representantes controlados lo que no puede hacer por sí mismo. Y eso está reflejado en las instituciones y en los mecanismos de participación de la Constitución de 1793. De la misma manera que están representados por primera vez los derechos sociales, ¿no? Eso que Robespierre y Saint-Just llamaban el derecho a la existencia, el derecho a la instrucción pública, el derecho a los socorros públicos, que ya aparece por primera vez en ese texto constitucional, en cuya convención se discute una cosa evidente: para garantizar derechos sociales hay que introducir límites al derecho de propiedad concebido como un derecho absoluto. Y junto a esa idea de derechos sociales aparece como elemento, digamos, de cierre, lo que decíamos antes, el derecho a la insurrección, ¿no? Otra vez, el derecho a la insurrección, que se dice, el derecho a la insurrección es un derecho sagrado de los pueblos y a su vez es un deber indispensable, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo que vemos es que tanto en el caso británico como en el caso norteamericano y como en el caso francés hay procesos constituyentes. Me están quitando 5 minutos, tengo el control aquí bastante bien hecho, pero bueno, voy a tratar de ajustar. ¿No? Se producen, digamos, procesos constituyentes, como digo, democratizadores en esos 3 procesos, que naturalmente generan muchísimas resistencias. Generan resistencias, digamos, de oligarquías, aristocracias y monocracias de todo tipo, que lo que intentan hacer, bueno, es lo que siempre han intentado hacer los poderes oligárquicos elitistas, ¿no? Neutralizar, domesticar, minimizar la presencia del poder constituyente popular, por diferentes vías, ¿no? Por la vía de la fuerza, de la violencia directa, por la vía de la modificación efectivamente de las instituciones que permiten la participación popular, y en ese sentido es verdad que esos 3 procesos constituyentes revolucionarios democráticos sufren finalmente una clausura antidemocrática. Lo sufre la primera revolución inglesa con el protectorado de Cromwell primero, pero luego con el cambio de una república democrática por una monarquía más o menos parlamentarizada, donde la participación popular queda desdibujada y donde se protege la propiedad privada. Queda desdibujado el proceso constituyente democrático americano con la Constitución de los Estados Unidos en 1787, que contra lo que a veces se quiere hacer creer es una constitución profundamente antidemocrática, que no guarda ningún tipo de sintonía con la Declaración de la Independencia y con el proceso democratizador que se había iniciado anteriormente, y se cierra también en el caso de la Revolución Francesa con el golpe de Estado de junio de 1794 contra el gobierno jacobino en el que había gente como Saint-Just y Robespierre, que da lugar precisamente a la aprobación de otra constitución, la Constitución termidoriana, ¿no?, de 1795, que se basa en los principios totalmente opuestos. Donde una pedía participación popular, la otra pide votos censitarios, solamente pueden votar los propietarios. Donde una pedía el derecho a la existencia, los derechos sociales, la otra pide blindar el derecho de propiedad privada. Donde una reconocía el derecho a la insurrección, etcétera, etcétera, ahora lo que se reconoce es el derecho a la seguridad, ¿no? El derecho a la insurrección es el derecho a la inseguridad, como decía el profesor Carlos de Cabo, pues blindar el derecho, digamos, a la seguridad, ¿no? Por lo tanto, lo que se pone en marcha es una especie claro, no es casual, por ejemplo, que en esas constituciones termidorianas vuelva a aparecer una persona como Sieyès. Robespierre llamaba a Sieyès el rompeolas de la revolución, porque Sieyès, por un lado, es el teórico del poder constituyente como poder democrático,
pero también es el teórico de la necesidad de domesticar ese poder constituyente para reconducirlo al orden de los poderes constituidos. Sieyès desaparece 2 o 3 años de la Revolución Francesa y vuelve a aparecer cuando el poder constituyente popular democrático está, digamos, bajo control, ¿no? Bueno, ya en el año 1830-1842, ese proceso, digamos, deconstituyente del constitucionalismo republicano democrático ha dado lugar a otra forma de constitucionalismo, al constitucionalismo liberal doctrinario, que es un constitucionalismo antidemocrático, ¿no? A veces nosotros hablamos en la actualidad del pensamiento liberal democrático. Eso en el siglo XIX era un oxímoron. El pensamiento liberal nunca fue democrático. El pensamiento liberal fue profundamente antidemocrático y demófobo, es decir, enemigo de la multitud. Cuando un gran representante de ese pensamiento, François Guizot, en 1840, tiene que reflexionar sobre lo que fue la experiencia de la Revolución Francesa, dice: el gran error fue creer que había 2 poderes, uno constituyente y los poderes constituidos. Hablar de poder constituyente es introducir un concepto venenoso que lo único que hace es poner en riesgo cualquier idea de seguridad. Esto lo dice Guizot, ¿no? Y en buena medida eso que decía Guizot en el siglo XIX es lo mismo que repiten, con otras palabras, las oligarquías neoliberales, las oligarquías financieras, que hace 4 décadas han emprendido ese proceso desconstituyente de las conquistas que el poder constituyente democrático había conseguido en las constituciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, esa victoria en el siglo XIX del poder constituyente oligárquico no fue una victoria definitiva y una victoria que se obtuviera sin resistencias. El poder constituyente popular quedó eclipsado, pero siguió resistiendo. Resistió en Estados Unidos, resistió en Inglaterra con el movimiento cartista, con los movimientos a favor de la reforma electoral, resistió en Francia con la Revolución Francesa de 1848 y resistió también, como decía el profesor Carlos de Cabo, con la organización de centenares de formas de cooperativas, autoayudas, formas de organización obrera y de organización popular por fuera de las relaciones capitalistas que comenzaban a ponerse en marcha y que son las que darían lugar al origen del movimiento obrero, del movimiento anarquista, de los movimientos socialistas, de los movimientos comunistas. Es decir, que también en ese contexto de derrota aparente de las clases populares como producto de ese contragolpe oligárquico, salieron a la luz, emergieron formas de resistencia popular que fueron generando nuevas instituciones en la realidad y que fueron generando las condiciones para nuevos procesos constituyentes democráticos que tendrían, digamos, lugar en el futuro, ¿no? Y no solamente los generaron en Europa, sino que se expandieron por el mundo, porque el llamado al poder constituyente democrático en Francia, en la Revolución Francesa, tuvo su eco en Haití, cuando los esclavos haitianos, los esclavos negros, los llamados jacobinos negros de Toussaint Louverture, dijeron: si hay derechos del hombre y del ciudadano para París, también tiene que haber derechos del hombre y del ciudadano para nosotros en las colonias. Y esa idea, ese eco, también se hizo sentir en América Latina, en los levantamientos de Tupac Amaru. Es decir, que el demos del poder constituyente democrático es un demos que se vio desbordado y que se vio expuesto a múltiples expansiones, ¿no? Aquí podríamos tener un capítulo aparte para la irrupción de las mujeres y de distintos sectores sociales en esos procesos constituyentes democratizantes. Por lo tanto, y con esto, digamos, termino, la idea es que tiene sentido regresar también a la historia, porque en buena medida en la memoria de las luchas populares encontramos buenos argumentos para decir que no hay fin de la historia, que la historia no está acabada, que la historia efectivamente está abierta, que el poder constituyente puede ser eclipsado, puede ser minimizado, pero es que ese poder constituyente democrático está vivo y que en los contextos de crisis es cuando más puede efectivamente demostrar su vitalidad y que por lo tanto la historia no está escrita nunca de una vez y para siempre, sino que depende de lo que las mujeres y hombres de carne y hueso puedan hacer, y que recuperar esa memoria también nos sirve a nosotros en el presente para saber, digamos, cómo deberíamos actuar. Muchas gracias.